Entonces, muy buenos días, espero que estén súper bien. La clase pasada, que fue el jueves de la semana pasada, comenzamos a ver lo que era la ley de Ohm, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a repasar rápidamente lo que es la ley de Ohm, vamos a terminar con algunos casos particulares, vamos a ver tipos de conexión, conexión en serie y paralelo, y si nos da el tiempo, ojalá, vamos a ver algún ejercicio en donde ya podamos aplicar todo esto y ver cómo efectivamente nosotros vamos a mezclar la ley de Ohm junto con las leyes de Kirchhoff para poder encontrar alguna variable de algún circuito. Por lo general, cuando hablamos de alguna variable de un circuito es encontrar una corriente, un voltaje o ambos, y en algunos casos particulares, dependiendo del tipo de ejercicio, encontrar algún valor de resistencia. ¿Ya? Nada más allá que eso, porque eso corresponde al análisis de circuitos, que es lo que nosotros hacemos en este curso y es lo que ustedes van a hacer en, yo creo que teoría de circuitos 1 y teoría de circuitos 2, ya en cursos más avanzados y en algunos laboratorios tienen que comenzar con la parte de diseño, que igual es, en algunos casos es un tanto más complejo. Entonces habíamos revisado que la ley de Ohm establecía que la corriente que circula a través de un resistor es directamente proporcional al voltaje que posee este resistor e inversamente proporcional al valor de la resistencia. Esa era como la definición formal. Básicamente nos dice que la corriente que circula por un resistor es igual al voltaje del resistor partido por el valor de la resistencia de ese resistor. O I es igual a V partido en R. ¿Ya? Y de ahí, como es una ecuación, basta con que yo tenga dos de esas tres variables y voy a poder tenerlas las tres inmediatamente. O sea, si yo conozco corriente y voltaje, voy a poder determinar resistencia. Si conozco voltaje y resistencia, puedo determinar corriente. Si conozco corriente y resistencia, voy a poder determinar voltaje. ¿Ya? Si quiero determinar voltaje, puedo pasar esta resistencia al otro lado multiplicando, corriente por resistencia me da voltaje. Si quiero encontrar la resistencia, voltaje partido por corriente me va a dar el valor de resistencia. ¿Ya? Y también teníamos lo que era la conductancia, que era la medida de lo bien que un elemento puede conducir la corriente eléctrica. Recuerden que verificamos y vimos que la resistencia depende de tres factores. Depende del largo del elemento que nosotros estemos utilizando, depende del área de la sección transversal y depende también de la resistividad. Y la resistividad era un material intrínseco de cada elemento que nosotros podemos encontrar en la naturaleza y no podíamos modificarla a no ser que mezclemos ese material con algún otro. ¿Ya? Y ahí también teníamos la clasificación de lo que eran los conductores, semiconductores y aisladores. Mencionamos, como nota al margen, que hay una escasez de semiconductores hoy en día y que esa escasez es la que tiene escasez de, entre otras cosas, tarjetas de video y autos también. ¿Ya? Uno podría pensar por qué hay escasez de autos si en verdad los autos son parte más mecánicos y la gente en teoría no debería movilizarse tanto. Pero muchos de los autos, más que solo mecánicos, están cada vez siendo más electromecánicos y los semiconductores juegan un papel fundamental en todo lo que es la electrónica. ¿Ya? Por lo tanto, también hay escasez de autos. Hoy se puede ver de un punto de vista también comercial, oferta y demanda. Hay mucha demanda, poca oferta. Los precios de los autos han subido muchísimo. Así que si alguien se quería comprar un auto, quizás no sea el momento. Vimos dos casos de críticos de la ley de Ohm, que era un circuito abierto, que es cuando la corriente es igual a cero para cualquier voltaje. El circuito abierto yo lo puedo mostrar de la siguiente forma. En un circuito, por ejemplo, yo podría tener ahí ese circuito y esto que está acá es un circuito abierto, donde yo puedo tener un valor de voltaje. O sea, el circuito abierto puede tener un cierto valor de voltaje, pero su corriente es igual a cero. ¿Ok? Y por otro lado teníamos el cortocircuito, donde el voltaje es igual a cero para toda corriente. Nosotros lo podemos... ¿Qué pasó acá? Eh, se cambió el color por algún motivo. Ya. Nosotros lo podemos mostrar como este símbolo que está acá. Podemos tener el mismo circuito de arriba. Podemos poner acá una resistencia, donde acá la corriente puede ser distinta de cero, pero el voltaje sí o sí va a ser igual a cero. ¿Ya? ¿Qué es lo que me expresa también
El cortocircuito me expresa cuando la resistencia es igual a 0. Por eso a veces se habla de que, oh, ocurrió un cortocircuito y algo falló. Porque al ocurrir un cortocircuito, por ejemplo, se juntan dos cables que no deberían juntarse, no tengo resistencia, no tengo forma de limitar la cantidad de corriente que va a circular por esos elementos, y esas sobrecorrientes son lo que terminan dañando muchas veces los circuitos. ¿Ya? Chiquillos, eso un pequeño resumen de lo que vimos la última clase. ¿Hay alguna duda hasta ahí? No, profe. Entonces, hoy día deberíamos ver otros elementos que vamos a hablar de las fuentes de tensión y corriente, ¿ya? Vamos a hablar primero de la fuente independiente de tensión. Entonces, la fuente independiente de tensión es un elemento de dos terminales, ¿ya? Eso es importante, un terminal y otro terminal, que mantiene un voltaje, ¿ya? De un valor determinado. Ahí nosotros le ponemos B sub S de t. Recuerden que esté en paréntesis el tiempo, quiere decir que este voltaje depende del tiempo, ¿ya? Eso es para en caso que sea una fuente sinusoidal. En caso de esta fuente que nosotros vamos a ver, son fuentes que siempre tienen un valor fijo solamente, ¿ya? Determinado a través de los terminales de un circuito arbitrario, al cual está conectado, independiente del valor de la corriente que pueda fluir a través de esta fuente. O sea, yo tengo una fuente de tensión y lo que va a tener esa fuente de tensión es un nivel de voltaje determinado. Independiente de lo que yo le conecte, voy a tener un nivel de voltaje determinado y fijo, como se ve acá que la corriente puede cambiar, ¿ya? En un gráfico de corriente-voltaje, la corriente puede ser cualquiera, pero el voltaje siempre se mantiene constante en algún valor, independiente de lo que yo le conecte. Por lo tanto, ese va a ser un valor conocido que nosotros vamos a tener al momento de analizar un circuito. La corriente puede cambiar y la corriente va a depender del circuito arbitrario al cual nosotros conectemos esta fuente de tensión, pero el valor de la fuente de tensión no va a cambiar. Y tenemos, por otro lado, la fuente independiente de corriente, que es al revés de la fuente de tensión, o sea, la fuente independiente de corriente va a establecer una corriente a través de su propia rama y va a entregar siempre la misma corriente. El voltaje que tenga esta fuente de corriente puede cambiar el valor del voltaje del circuito al cual está siendo entregada esta corriente, pero esa fuente siempre va a entregar y va a tener la misma corriente. Y cualquier elemento que esté conectado a la misma rama va a tener esa corriente. ¿Ok? Entonces, en base a estos dos elementos que nosotros vimos recién, les pregunto, ¿estos elementos entregan o absorben potencia o energía? Entregan. Entregan. ¿No hay forma de que estos elementos puedan absorber potencia? Depende de la fuente, ¿no? Porque hay fuentes que transforman la energía, absorben energía de un lado, la transforman y la entregan hacia otro lado. Ya, esa es una forma de verlo también, en donde tenemos algunas fuentes que en realidad lo que hacen es transformar la energía, o sea, reciben energía de un lado y la entregan a otro lado en otra forma, pero aún así están absorbiendo, por así decirlo, esa energía, ¿ya? Siempre tienen que recordar en principio que nosotros el análisis lo estamos haciendo sobre elementos ideales, por lo tanto, en teoría, la mayoría de estas fuentes que nosotros vamos a ver van a entregar potencia. Eso no quita que yo pueda hacer alguna configuración en algún circuito y que finalmente determine que alguna de estas fuentes está absorbiendo potencia, ¿ya? Lo cual puede ocurrir. Naturalmente no sería algo muy eficiente, pero puede ocurrir. En algunos casos ocurre, ¿ya? Lo que sí, lo que yo asumo en un principio, lo más probable es que la fuente esté entregando potencia. A diferencia de la resistencia, que yo sí o sí sé que la resistencia está absorbiendo potencia o absorbiendo energía. No hay forma de que la resistencia me esté entregando potencia. Entonces aquí tenemos la primera división entre elementos pasivos y elementos activos. Elemento pasivo, esta sería la cajita, que la vamos a reemplazar posteriormente con este símbolo de la resistencia, ¿ya?
donde vamos a tener un terminal, otro terminal, una corriente que circula por ahí y un voltaje. Y vamos a tener también los elementos activos, que van a ser lo que vimos recién, la fuente de tensión y la fuente de corriente, que van a tener una tensión fija y una corriente variable, una corriente fija y una tensión variable. Chiquillos, ¿alguna duda hasta aquí? Profe, se pegó un poco. Profe, se quedó pegado. ¿Dónde me quedé pegado? Cuando voy a explicar elementos activos. Ah, ya. Entonces, tenemos lo que son los elementos activos, que es la fuente de tensión, ¿ya? Que va a tener una tensión constante en sus terminales, independiente de lo que yo le pueda conectar, y una corriente variable, y la fuente de corriente, que va a tener una corriente fija y un voltaje variable. ¿Ya? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Ya. Entonces, vamos a ver ahora, y con esto ya, los elementos activos son los elementos que me van a entregar potencia a mi circuito, o en principio me van a entregar potencia. Después vamos a ver cómo podemos asegurarnos de eso, y podría ocurrir el caso en que un elemento activo no me esté entregando potencia, sino que esté absorbiendo potencia en un circuito. ¿Ya? En el caso de la fuente de tensión va a tener un voltaje constante entre sus terminales, o sea, entre este punto y este punto voy a tener un voltaje constante, independiente de lo que yo le conecte a la fuente. La fuente siempre va a mantener un voltaje constante. Lo que puede cambiar y lo que yo debiese determinar es cuál es la corriente que va a tener. Y por otro lado vamos a tener la fuente de corriente, que independiente de que lo que yo conecte en sus terminales, la fuente de corriente siempre va a tener la misma corriente, y lo que puede cambiar es el voltaje que tiene en sus terminales. ¿Queda un poco más claro ahí? Ya, perfecto. Entonces, chiquillos, lo último que nosotros vamos a ver para ya pasar a hacer ejercicios es lo que son los circuitos en serie y los circuitos en paralelo. Y obviamente cuando tenemos los circuitos mixtos, que se llama circuitos que tienen combinación entre serie y paralelo, ¿ya? Entonces, vamos a ver del punto de vista un poco más teórico primero, usando la definición de nodos, cuándo elementos están conectados en serie y cuándo dos elementos están conectados en paralelo. ¿Por qué lo vemos desde ese punto de vista? Porque son los nodos los que a mí me entregan la conexión de los elementos. No es la orientación, no es que si yo tengo dos elementos así están en paralelo, yo puedo tener dos elementos así y podrían estar en serie. Yo podría tener dos elementos en esta orientación y podrían estar en paralelo. Por lo tanto, no es la orientación de los elementos la que me da la conexión, son los nodos. Los nodos y la forma en que están conectados esos elementos a través de sus nodos es lo que a mí me indica si están en serie o en paralelo. ¿Ya? Entonces, para la conexión en serie, dos o más elementos están en serie si comparten exclusivamente, nótese el exclusivamente, un solo nodo y en consecuencia comparten la misma corriente. ¿A qué nos referimos con exclusivamente un solo nodo? A que comparten un nodo y ese nodo es exclusivo para esas dos resistencias. ¿Ok? Entonces los elementos van a estar en serie cuando están conectados en cadena secuencialmente, terminal con terminal, tal como se observa en esta figura. ¿Ok? Entonces, repito, dos o más elementos están en serie si comparten entre ellos exclusivamente un solo nodo, o sea, comparten un nodo que es exclusivo para esos elementos y en consecuencia van a conducir la misma corriente. ¿Por qué van a conducir la misma corriente? Acá está explicado a través de la ley de Kirchhoff de voltaje y la ley de Kirchhoff de corriente. Supongamos que aquí yo tengo este voltaje que se está indicando acá y tengo estos dos elementos R1 y R2. Nosotros corroboramos
viendo la conexión que tienen en este nodo, que ambos elementos están en serie. Entonces, si yo realizo una ley de Kirchhoff de voltaje aquí, ley de Kirchhoff de voltaje, voy a llegar a esta ecuación. Voy a llegar a que este voltaje que está acá es igual a la suma de ambos voltajes. La ecuación rápidamente me podría quedar como menos V más V1 más V2 es igual a 0, que es lo mismo que está acá, solamente que este, que es negativo, pasó al otro lado. ¿Ok? Entonces, por así decirlo, el voltaje V se dividió en V sub 1 y en V sub 2. Pero ¿qué va a pasar con la corriente? La corriente viene por acá y va a entrar a este terminal del elemento. Entra a este terminal del elemento y sale por el otro terminal. Entra a este terminal y sale por el otro terminal y se devuelve. Entonces, si yo realizo una ley de Kirchhoff de corriente en este nodo, yo voy a decir que la corriente que está saliendo de este elemento, que es la corriente I, es la misma que está entrando al nodo. Al aplicar la ley de Kirchhoff de corriente en ese nodo, yo voy a decir que I sub 1, que es la corriente que está entrando, menos I sub 2, que sería la corriente que está saliendo, que es la que está acá, es igual a 0. Por consecuencia, debido a que la corriente que entra a un nodo es la misma que sale en un nodo cuando solamente tengo dos corrientes, a que la corriente que entra por un terminal es igual a la corriente que sale por el otro terminal de un elemento, es que esta corriente que está acá es la misma que esta y la misma que esta. ¿Ok? ¿Se entiende por qué cuando yo tengo elementos en serie, su corriente es la misma? Sí, profe, sí se entiende porque es la misma, pero serían iguales en cantidad, pero distintas en carga, ¿o no? Porque digamos la que sale del nodo es positiva, pero la que va a entrar es negativa. A ver, La es que, I2. es que ahí hay un error de concepto. Que yo diga que una corriente es negativa y que yo diga que una corriente es positiva, no tiene que ver con la carga que tengan. Tiene que ver con la convención que nosotros estamos utilizando al aplicar la ley de Kirchhoff de corriente. La ley de corriente de Kirchhoff, perdón. ¿Por qué? Porque para nosotros poder aplicar esa ley, tomamos que las corrientes que entran son positivas y las corrientes que salen son negativas. ¿Ya? Pero es una convención. No quiere decir de que en realidad yo tenga una corriente que es positiva y una corriente que es negativa desde el punto de vista físico. Es solamente una convención para poder llevarlo a una matemática más simple. En rigor, cuando nosotros hablamos de una corriente positiva o negativa, por ejemplo, si yo defino esta corriente en esa dirección, menos I sería una corriente con la misma magnitud, pero con dirección contraria. Eso en rigor es una corriente negativa, una corriente que va en una dirección contraria a la que yo definí. Pero cuando yo aplico la ley de corriente de Kirchhoff, yo solamente estoy diciendo las que entran las voy a considerar como positivas y las que salen las voy a considerar como negativas para poder llegar a una ecuación o a una igualdad. ¿Se entiende la diferencia? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. ¿Hay alguna otra duda? Entonces, ¿qué va a implicar que yo tenga la conexión en serie de resistencias? La resistencia equivalente en cualquier número de resistores conectados en serie es la suma de las resistencias individuales. O sea, cuando yo tengo resistencias que están en serie, simplemente las voy a llegar y sumar de forma directa. ¿Ya? ¿Cómo podemos demostrar esto? Aplicando las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm en el circuito. Entonces, yo voy a aplicar acá la ley de Kirchhoff, la ley de voltaje de Kirchhoff y vamos a aplicar también la ley de Ohm y, si es necesario, también la ley de corriente de Kirchhoff, aunque en este caso me parece que no es necesario.
Entonces, lo primero que yo puedo notar, ¿cómo podría escribir yo la corriente que está circulando por ese elemento o el voltaje que tiene ese elemento? Si yo defino la corriente que está circulando por este elemento como I, entonces yo voy a tener que por R1 y por R2 va a circular la misma corriente, que sería I. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Ya. Le sigo. Entonces, como por R1 y por R2 está circulando la misma corriente I, yo voy a decir entonces que el voltaje que tiene cada una de estas resistencias, yo lo puedo expresar como su corriente multiplicado por el valor de la resistencia. Esto por ley de Ohm. O sea, ese sería el voltaje V sub 1 y ese sería el voltaje V sub 2. Esto por ley de Ohm. Y por otro lado, esto abajo, la ley de Kirchhoff de voltaje, si yo la aplico, me voy en esa dirección, voy a tener V1 más V2 menos V. O sea, lo mismo acá, menos V más V1 más V2 es igual a 0. ¿Ya? Entonces, en base a esta ecuación, yo voy a tener que V va a ser igual a V1 más V2. ¿Correcto? Porque simplemente ese elemento lo voy a pasar hacia el otro lado. Pero nosotros ya habíamos definido que V1 era igual a la corriente multiplicado por la resistencia. ¿Ya? Entonces, aquí podemos definir un paso intermedio. Acá, este V va a ser igual a I por R1, más V2 va a ser igual a I por R2. O sea, esto es lo mismo que yo tenga I por R1 más I por R2. Que lo que se hizo acá es factorizar por la corriente. Si yo despejo la corriente, me queda que la corriente es igual al voltaje V dividido por R1 más R2. O sea, el voltaje es igual a la corriente por la resistencia equivalente en la suma. Por eso, yo encuentro la resistencia equivalente entre dos resistores en serie sumándolos directamente. Voy a repetir y de ahí si queda alguna duda me comenta. Defino el valor de V1 y V2 en base a la ley de Ohm. Aquí debería decir por ley de Ohm. Por ley de Ohm. Entonces V1 es igual a la corriente por R1, V2 es igual a I por R2. La corriente, al estar todo este circuito en serie, es la misma. No sé dónde hay una A y B. A y B representa los dos puntos, por así decirlo, separa el circuito de las resistencias de la fuente de voltaje. No es relevante para el análisis, es solamente el cómo estamos expresando un nodo. ¿Ya? Es como que yo separo aquí el circuito en la fuente y en la carga. ¿Ya? Pero para el análisis no es relevante. Para este análisis que estamos haciendo en este caso. Entonces, después de definir V1 y V2, yo voy a realizar una ley de Kirchhoff de voltaje que me va a decir que menos V más V1 más V2 es igual a 0. O visto de otra forma, V es igual a la suma de V1 más V2. Pero ya habíamos definido que V1 es igual a I por R1 y que V2 es igual a I por R2. Las definimos de esa forma y factorizamos por la corriente. O sea, lo que nosotros tenemos es V es igual a la corriente multiplicado por R1 más R2. Eso es lo que nosotros tenemos. Vamos a poner ahí un signo igual. Que eso es lo mismo que decir que la corriente es igual al voltaje partido por la resistencia R1 más R2. De ahí determinamos que el voltaje es igual a la corriente multiplicado por la resistencia equivalente. Y de ahí
la resistencia equivalente es igual a la suma de R1 más R2. Por eso, cuando yo tengo elementos en serie, la resistencia equivalente o la resistencia total entre ambos elementos se encuentra sumándolos directamente. ¿Hay alguna duda con la explicación? ¿Hay algo que no haya quedado tan claro? REQ es resistencia equivalente. REQ me representa la resistencia equivalente, que es la forma en que nosotros decimos que es una resistencia de un valor que se comporta de la misma manera que el conjunto de resistencias. Esa es la definición de resistencia equivalente. ¿Ya? Es como que yo diga, a ver, tengo estas 10 resistencias en paralelo. Ya, listo, yo encuentro una resistencia equivalente que es una resistencia que se comporta igual. Cuando hablamos de comportarse igual, quiere decir que tiene la misma corriente y el mismo voltaje que ese conjunto de resistencias. ¿Ya? Por lo general es que tiene la misma corriente que ese conjunto de resistencias. ¿Ya? O la resistencia total se le dice en algunos lados también. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Acá también hay una pequeña explicación de qué es lo que es la resistencia equivalente, que es un resistor que se comporta igual del punto de vista de la corriente a esos dos resistores, o sea, consume la misma corriente. Su voltaje cambió, aquí teníamos V1, V2, acá tenemos V, o sea, el mismo voltaje de la fuente, pero su corriente es la misma que este conjunto de resistencias. ¿Ya? Profe, se pegó la explicación ¿En qué parte? cuando iba a empezar. Ay, el internet. Ya, de nuevo. Entonces, lo que les comentaba sobre la resistencia equivalente es que los resistores en serie, cuando yo los sumo, llego a lo que es la resistencia equivalente, que es un resistor que se comporta de la misma forma que el conjunto de resistencias, desde el punto de vista de la corriente, que el grupo de Profe, resistencias. Dígame. Profe, se pegó de nuevo. se está quedando pegado. Ay, ay, ay. Profe, ¿Me escuchan o no? Sí. Sí, pero cuando volvió a explicar justo, ahora sí. se quedó pegado de nuevo. Ya, disculpen, parece que el internet de acá no es muy bueno. Entonces, repito, lo que es un resistor equivalente es una resistencia No, no que quiere. se... ¿Ah? En recreo. ¿Perdón? Se está quedando Puede pegado. explicar, se queda pegado. De verdad. A ver. Hable sobre otra Denme un cosa. segundo a ir a ver si hay algún problema con el internet. Vuelvo al tiro. Ya. Me recuperé un poquito ahí, sí. Ahí sí, profe. Ya, esperemos que siga así. Si no, vamos a estar menos complicados. Ya, les decía entonces que la resistencia equivalente es una resistencia que se comporta de la misma forma. O sea, entendemos que se comporta de la misma forma, como que consume la misma corriente que este grupo de resistencias. O sea, si yo conecto estas dos resistencias en serie o conecto su resistencia equivalente, la corriente que yo voy a estar consumiendo es la misma. ¿Ya? Profe, ¿Mm? Profe, se la pegó de nuevo. sí, justo cuando Sí, empezó a profe. explicar. Ya, a ver, ¿qué podemos hacer? Ya, entonces, ustedes me dicen si me pego de nuevo o no. Una resistencia equivalente se comporta de la misma forma que el grupo de resistencias. O sea, consume la misma corriente. ¿Ya? No, La- Se paró. Profe, se se quedó pegó. de nuevo.
Bueno, ¿quién sabe cómo explicar la resistencia equivalente? Ay, ay, ¿Para que ay. avancemos? No. Fuiste el profe, qué lata. Profe, Bueno, explíqueme de nuevo. es la suma de la resistencia, cabrón. Es la resistencia total. Listo. A casa. Ya. Acá está Sí, platita. bueno. Ya, les voy a subir después un video también explicando eso. Si me vuelvo a quedar pegado, yo creo que vamos a tener que suspender hasta aquí la clase. Después la puedo grabar, la subo y vamos complementando, ¿ya? Para que no nos atrasemos tanto. Parece que el internet de acá no anda muy bien. ¿Alguien levantó la mano? ¿Me quedé pegado de nuevo? No, no, sí se escucha. No. Ah, ya. No, profe. Que alguien había levantado la mano, pero no dijo nada. Ya. Eh, después de ver la conexión en serie, tenemos que ver también lo que es la conexión en paralelo, ¿ya? Entonces, en la conexión en paralelo, dos o más elementos van a estar conectados de esa forma, o sea, van a estar en paralelo, si están conectados a los dos mismos nodos o al mismo par de nodos y en consecuencia van a tener el mismo voltaje, ¿ya? Nuevamente, repito, la conexión en serie o la conexión en paralelo no depende de la orientación de los elementos, depende de sus nodos. En este caso, para que la conexión en paralelo, para que dos elementos que estén conectados en paralelo, tienen que estar conectados al mismo par de nodos, ¿ya? Y van a tener en consecuencia la misma tensión entre sus terminales, ¿ya? Los elementos, como dijimos, están en paralelo cuando están conectados al mismo par de terminales o de nodos, como se observa en la figura R1. Entonces, fíjense que nosotros acá tenemos un nodo. ¿Cuál era la definición de un nodo? ¿Cuál era la definición de nodo? ¿Se Como acuerdan? el punto que une. El punto de unión. Unión de dos o más terminales. ¿Ya? Muy bien. Entonces, en este punto nosotros tenemos un nodo, ahí sería el nodo 1, y acá tenemos el nodo 2. Fíjense que esa resistencia está conectada al nodo 1 y al nodo 2. Y esa resistencia también está conectada al nodo 1 y al nodo 2. ¿Ya? Si yo giro esto, lo dejo, antes de eso, ahí. Si yo esto lo giro y lo dejo así, después lo voy a arreglar para que esos elementos dejaron de estar en paralelo o siguen estando en paralelo. Siguen estando en Siguen estando en paralelo. Siguen paralelo. estando en paralelo. Y si yo lo dejo así, ¿siguen estando en paralelo? Sí. Sí. Siguen Sí, estando en porque paralelo. no está separando los puntos de unión. Exactamente, porque al final yo lo que tengo que hacer es mirar los nodos. No tengo que preocuparme si la resistencia está así, o así, o así, o da vuelta, da lo mismo. Lo que es importante es mirar el nodo. Y los nodos me van a decir si está en serie, si está en paralelo, o si no está ni en serie ni en paralelo. ¿Ya? ¿Y qué va a implicar que yo tenga dos elementos o más que estén en paralelo? Va a implicar que van a tener la misma tensión. O sea, los elementos conectados en serie tienen la misma corriente y los elementos conectados en paralelo tienen la misma tensión. ¿Y por qué? Realicemos una ley de Kirchhoff de voltaje aquí, ley de voltaje de Kirchhoff, y luego una ley de corriente de Kirchhoff acá. Si yo realizo una ley de voltaje de Kirchhoff en ambas mallas que tengo acá, voy a llegar a que V es igual a V1, o sea, V es igual a V1, pero en esta segunda malla, V1 va a ser igual a V2. Por lo tanto, este voltaje V es igual al voltaje que tiene V1 y es igual al voltaje que tiene V2. O sea, V1 es igual a V2 porque están conectados en paralelo. ¿Ok? Y desde el punto de vista de la ley de corriente de Kirchhoff, esta corriente I se va a dividir en la corriente I sub 1 y la corriente I sub 2, si yo aplico la ley de corriente de Kirchhoff. Esas corrientes van a ser
distintas entre sí en principio, podrían ser la misma, pero van a ser sí o sí distintas a la corriente I. Entonces, por eso, cuando yo tengo dos elementos conectados en paralelo, tengo, eh, tengo la misma tensión en ambos elementos. ¿Hay alguna duda con eso? No, profe. No, Ya, profe. perfecto. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos la conexión en paralelo y queremos encontrar la resistencia equivalente? ¿Ya? Cuando yo tengo dos elementos y quiero encontrar la resistencia equivalente, vamos a hacer el mismo análisis que hicimos anteriormente. Primero, R1 y R2, ¿cómo están conectadas? Paralelo. En paralelo, ¿cierto? Porque tenemos ahí el nodo A, acá el nodo B, comparten los mismos nodos. Entonces, este voltaje que está acá es el mismo voltaje V sub 1 que podemos tener acá, y es el mismo voltaje V sub 2. V sub 1 yo puedo escribirlo como la corriente I sub 1 multiplicado por la resistencia R1. Y el voltaje V sub 2 es igual a la corriente I sub 2 multiplicado por la resistencia R2. ¿Ok? De aquí se desprende que B, yo podría decir que es igual a I1 por R1 y que es igual a I2 por R2. De aquí mismo sale lo que tenemos ahí, que es lo mismo, y por lo tanto, yo puedo decir inmediatamente que la corriente I sub 1 es igual al voltaje AB partido por R1 y que la corriente I sub 2 es igual a B partido por R2. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, profe. Sí, Sí, profe. perfecto. Además, por ley de Kirchhoff de corriente, en este nodo que está acá, ley de Kirchhoff, de corriente de Kirchhoff, nosotros sabemos que la corriente I sub 1 es igual a la suma de I sub, o sea, la corriente I es igual a la suma de I sub 1 más I sub 2, porque tengo una corriente entrante y dos corrientes salientes. Por lo tanto, aquí hay un... Vamos a modificar aquí esto de una forma un poquito arcaica. Fíjense que aquí dice que I sub 1 es igual a I. Ya, listo. Fue como aplicar corrector. Ya, ahí sí. Entonces, la corriente I es igual a la suma de I sub 1 más I sub 2. Como ya definimos I sub 1 e I sub 2 de esta forma, podemos decir que la corriente I es igual a V partido en R1 más V partido en R2. O sea, esto que está acá sería I sub 1 y esto que está acá sería I sub 2. Si yo factorizo por V, me queda que la corriente es igual a V factor de 1 más R1 más, o sea, 1 partido en R1 más 1 partido en R2. O sea, V partido por la resistencia equivalente, donde la resistencia equivalente, donde 1 partido por la resistencia equivalente es igual a 1 partido en R1 más 1 partido en R2. Por lo tanto, si yo tengo dos resistencias en paralelo, para poder encontrar su equivalente, tengo que aplicar esta fórmula que está acá, que yo la podría resumir en lo siguiente. La resistencia equivalente es igual a R1 por R2. No me quedó muy derecha la línea. R1 más R2. Esto para dos resistencias.
¿Hay alguna duda con esto? ¿Con esta explicación? ¿Hay algo que no haya quedado tan claro? El final no lo entendí yo. ¿Cuál? Porque quedó como resistencia igual a R1 por R2 y abajo suma. No entendí. Ya. ¿Por qué quedó así? ¿Por qué quedó así? Porque acá es 1 partido por la resistencia equivalente. No la resistencia equivalente igual a 1 partido en R1 más 1 partido en R2. Entonces, fíjate, si yo tengo 1 partido en R1 más 1 partido en R2, si yo quiero encontrar cuánto es, se supone que arriba yo debería sumar R1 más R2 partido en R1 por R2, ¿correcto? Ah, no, ya entendí, sí. Pero Sí, esto es 1 partido por la resistencia equivalente. Entonces, eso Maestro, se da vuelta. maestro, pero si Dígame. en este caso, si yo quisiera, igual podría usar la que es uno partido en R1 más uno partido en R2 y así sucesivamente igual, ¿o no? De nuevo, La que es uno partido en R1 más uno partido en R2 y así sucesivamente. Y después me quedaría las divisiones de los de abajo sumadas y partidas en uno. ¿por qué? Porque igual así de esta forma me habían enseñado hoy, pero ya esas cuando tengo más de dos o tres resistencias Ahí está el punto. paralelas. Por eso puse ahí para 2 resistencias. Si yo tengo 2 resistencias en paralelo, puedo aplicar esa fórmula. Si tengo 3 resistencias en paralelo, puedo hacerlo con 2 y el equivalente entre esas 2 lo hago con la otra. Pero en la siguiente diapositiva les voy a mostrar cuál es de ahí borro eso, cuál es la fórmula genérica. ¿Ya? O sea, si yo tengo más de 2 resistencias, la resistencia equivalente es 1 partido por cada una de las resistencias sumadas. O sea, 1 partido por resistencia equivalente es igual a 1 partido en R1 más 1 partido en R2 más bla, 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 dependiendo de la cantidad de resistencias que yo tenga. ¿Ok? Y nuevamente los resistores en paralelo ya se van a comportar como un único resistor con ese valor entre los terminales A y B. O sea, van a consumir la misma corriente. ¿Ya? Si yo tengo 2 resistores, puedo aplicar esa fórmula. Si tengo 3 resistores, podría aplicar esa fórmula 2, el resultado de esos 2 la aplico con el tercero, o podría directamente aplicar también esta fórmula. ¿Ya? En realidad, esto es lo formal, pero esto ayuda bastante si es que yo tengo solo 2 resistores y quiero sacar el cálculo rápido. Y obviamente tenía que venir por ahí un meme. Acá tenemos un asesino que está en serie, porque fíjense que, o bueno, intento de meme en verdad, un poquito viejo el meme. Aquí vamos a tener asesino en serie. ¿Por qué está en serie? Porque entre entre estos primeros 2 asesinos, yo tengo solo un nodo que es exclusivo para ellos. Y por otro lado, entre esos 2 ocurre lo mismo. Cuando yo reduzca a esos 2, me queda en serie con ese y por lo tanto se encuentran todos en serie. Mientras que estos se encuentran en paralelo porque están todos conectados al mismo par de nodos. ¿Ya? Si alguien tiene un meme un poquito más nuevo, bueno, este apunte es del 2018, pero si alguien tiene algún meme un poquito más nuevo, se agradece. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda hasta acá? Algo que no haya quedado tan claro. ¿No? Entonces, ahora vamos a ver un ejercicio de reducción de resistencias en serie en paralelo y con eso terminamos. Con eso terminamos la materia y de ahora en adelante las clases que nos quedan va a ser solamente hacer ejercicios. ¿Ya? Oiga, profe, Dígame. en la otra semana como no vamos a tener clase con usted, ¿Por qué no? parece, porque se suspendían por la cuestión de la semana novata, creo, si no me equivoco.
Ya, pero la suspensión ese jueves es desde 7-8 en adelante. Y esta es la clave 5-6. Ah, ya, ya. Así que Ya, nosotros gracias. tenemos clase la próxima semana. Ah, ya. Ya es el paralelo del día lunes el que no va a tener la clase la próxima semana. ¿Ya? El del Ah, ya. viernes creo que también la va a tener. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver un ejercicio en donde nos pide encontrar la resistencia equivalente del siguiente circuito. Entonces, ¿qué quiere decir que nosotros encontremos la resistencia equivalente? A nosotros nos van a dar un grupo de resistencias y nosotros vamos a encontrar el valor de una resistencia en donde vamos a... Ese valor de resistencia va a consumir la misma corriente que todo este grupo de resistencias. O sea, si nosotros no se hace de izquierda a derecha y ni de derecha a izquierda, cualquier cosa que nosotros conectemos a ese par de terminales le va a dar lo mismo si nosotros conectamos todo ese grupo de resistencias o, em, o conectamos la resistencia equivalente. ¿Ya? Es como que yo no veo en la fuente que yo conecte, no va a ver la diferencia. Si tenemos ese grupo de resistencia, si tenemos la resistencia equivalente. Lo cual en un circuito práctico equivaldría a ocupar un solo elemento en vez de los 7 que salen ahí. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se parte haciendo esto? Por el chat alguien me indica que primero se hace la resistencia en paralelo para que las resultantes queden en serie. Ya, no es necesario comenzar ni con las en serie ni con las con paralelo. Otro compañero dice que se hace de derecha a izquierda. Tampoco es necesario comenzar de derecha a izquierda. ¿Cómo voy a comenzar yo? Con las resistencias que yo vea rápidamente que están conectadas en serie o en paralelo. Da lo mismo si yo comienzo, por ejemplo, acá, la resistencia 1 con la resistencia 5, ¿cómo están conectadas? En serie, ¿cierto? Y esta resistencia 6 con la resistencia 3, ¿cómo están conectadas? Paralelo. En Paralelo. paralelo. Entonces, da lo mismo si yo comienzo con las que están conectadas en paralelo o con las que están conectadas en serie. Da exactamente lo mismo. Si yo lo hago bien, tengo que llegar al mismo resultado. No necesito empezar de derecha a izquierda, ni de izquierda a derecha, ni empezar siempre con las en serie o si empezar siempre con las paralelos. Para que a uno le sea más sencillo, uno puede decir, a ver, voy a ver si hay alguna conexión en serie. Reviso, tengo una conexión en serie, comienzo por esa. No veo ninguna otra conexión en serie, ahora voy a verlas en paralelo. Cuando uno comienza, es bueno hacer eso. O sea, fijarme si hay alguna conexión en serie, reduzco. Pero ¿qué les voy a recomendar yo cuando hagan estos ejercicios? Cada vez que hagan alguna reducción, dibujen de nuevo el circuito. Porque así es más fácil visualizar cuando dos elementos quedan conectados. ¿Ya? En este caso, nosotros, tal como yo les había dicho, podemos ver rápidamente que tenemos 1,5 está en serie, 6,3 está en paralelo, y el resultado de este paralelo me queda en serie con esa resistencia de 2 ohm. Así que yo los puedo sumar directamente. Hasta ahí, ¿van viendo cuáles conexiones quedan en serie y quedan en paralelo? Sí. ¿Sí? Cuando ustedes no sepan cómo volver a dibujar el circuito, lo que pueden hacer es imaginarse un elemento así. Y ahí podrían, por ejemplo, dibujar una resistencia y en realidad ustedes simplemente lo hacen más pequeño. La otra forma que tienen es, si es que está en serie, eliminan una de las resistencias en serie, o sea, la sacan y la reemplazan por un cortocircuito. Y si están en paralelo, una de las resistencias la reemplazan por un circuito abierto. O de plano, simplemente las sacan. ¿Ya? Entonces, Profe, ¿cómo diga, sería la continuación de ese ejercicio? ya, primero, como les decía, una vez que nosotros sacamos estos elementos en serie, paralelo y después en serie, volvemos a dibujar el circuito. ¿Ya? Fíjense, 1,5 que están en serie, me quedan 6. 6 en paralelo con 3, aquí está el cálculo, me quedan 2. Y yo vuelvo a dibujar el circuito. Quizás después ustedes cuando vayan haciendo más ejercicios no va a ser tan necesario que los vayan dibujando constantemente.
Pero al comienzo sí que es necesario y ayuda harto. ¿Por qué? Porque a través de la visualización yo puedo ver directamente los nodos. Estando el circuito así, directamente yo digo, esa resistencia de 2 ohm está en serie con esa resistencia de 2 ohm. Por lo tanto, podría volver a dibujar el circuito ahí, y ahí, ¿qué ocurre? Esas dos resistencias me quedan en paralelo con esta resistencia de 6. O sea, 4 paralelo con 6. Y finalmente me quedan todas esas resistencias en serie que yo las puedo sumar de forma directa. ¿Ya? Por lo tanto, como les digo, da lo mismo si yo comenzaba la reducción aquí, aquí, o quizás hacía esta reducción y después lo sumaba con ese, da lo mismo el punto de partida. Yo lo que tengo que asegurarme es que efectivamente los elementos o estén en serie o estén en paralelo. ¿Alguna duda, chiquillos? No, profe. Ya, entonces, si no tenemos más dudas, quedamos hasta aquí y además con esto damos por finalizada la materia. ¿Ya? Profe, Dígame. disculpe, su horario de consulta la próxima semana, por la semana mechona, no se van a suspender, ¿cierto? Sí, se van a suspender, porque son suspendidas todas las actividades académicas, así que si tienen dudas la próxima semana, tiene que ser a través del correo. ¿Ya? Ya, muchas gracias, profe. Pero para sacarlas en paralelo, ¿hay que sumar antes la en serie? No. O sea, yo, por ejemplo, 6 y 3 están en paralelo, yo las puedo sumar directamente en paralelo. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, si yo tengo este dibujo que está acá, si yo quiero sacar el paralelo entre estas dos resistencias y esta resistencia, ahí tengo que sacar la resistencia equivalente a esta en serie primero. Pero no hay una imposición de que yo sí o sí tengo que calcular las que están en serie para después las en paralelo. ¿Ya? ¿Dónde hay una resistencia de 4 que esté en paralelo con una de 5? En ninguna parte hay una resistencia de 4 en paralelo con una de 5. Yo se volvió a pegar el profe. Se volvió a pegar. Ya. Lo que pasa es que su compañero me pregunta de que si es que yo para sacar el paralelo, por ejemplo, acá, tengo que sí o sí sumar 1 más 5. Es que, a ver, estas resistencias que están acá, por sí solas, que están solamente en paralelo entre ellas dos. Entonces la idea es que yo vaya haciendo la reducción de dos resistencias a la vez. No tratar de hacer una reducción tan grande de varias resistencias. Entonces yo digo, 1 con 5 están en serie, sumo. 6 con 3 están en paralelo, sumo. Después, el resultado entre 6 y 3 me queda en serie con 2, sumo. El resultado del serie entre 2 y este me queda en paralelo con estos resultados y ahí sumo. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Ahí sí. De todas formas, como les digo, ya desde las próximas clases vamos a ir haciendo más ejercicios. Tenemos, yo creo que, si no me equivoco, como 2 o 3 clases antes de la prueba. Así que tenemos tiempo, ¿ya? Y si nos llega a faltar el tiempo, yo igual puedo subir ejercicios explicados al aula, y además que en el aula hay una guía de trabajo. Entonces, ustedes en rigor ya están en condiciones de poder trabajar esa guía, ¿ya? Así que, chiquillos, si no hay más dudas, quedamos hasta acá. Yo voy a mandar un correo también con la información para la próxima semana, donde sí vamos a tener clases, pero los horarios de consulta no van a estar disponibles debido a la suspensión de las actividades académicas. Los horarios de consulta son naturalmente actividades académicas, pero cualquier duda igual me pueden mandar un correo, yo igual voy a estar respondiendo los correos, ¿ya? Así que eso, chiquillos, cuídense y que estén muy bien. Disculpen por los lagueos. Chao, profe, muchas gracias.